Salmo 39. Y una vez lo encuentres, te quiero pedir, si eres capaz físicamente, que por favor se ponga de pies para honrar la lectura de la palabra de Dios. Si no puedes, tranquilo, tranquila, siéntese libre. Salmo 39. Voy a leer los 13 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Al músico principal, a Yedutún, salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnario del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshace como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Eso es la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más para la predicación. Padre Santo, seguimos delante de tu presencia, Señor, y ahora que esperamos escuchar de tu palabra, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones, dándonos oídos para oír, Señor. Queremos escucharte, queremos verte, queremos más de ti en este día. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Entonces, háblanos, Señor. Haz tu voluntad en cada una de las personas que están aquí presentes. Y también aquel que vaya a escuchar. Y Señor, yo te pido en esta mañana que tú me ayudes a ser fiel a tu palabra, a predicarla con claridad, Señor. No quiero intentarlo en mis propias fuerzas, porque reconozco que yo soy frágil y yo soy débil. Así que te pido, Señor, que tu gracia, tu fortaleza se perfeccione en mí en este momento para la gloria y honra de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. ¿Cuántas veces han escuchado a alguien decir, yo estaba tan enojado, tan enojada que podía gritar? O has escuchado a alguien decir que estaba tan frustrado que sentían que querían explotar. ¿Han escuchado a alguien hablar de esa forma? O mejor dicho, ¿cuántas veces tú te has sentido así? Que estabas tan molesto, tan enojado, tan frustrado, que te sentías hasta las orejas poniéndose calientes, ¿verdad? Tú estabas lleno y sentías que quería explotar. ¿Sabe lo que es eso? ¿Te has sentido así? Yo me imagino que algunos de ustedes quizás hasta pueden recordarse de momentos específicos en que se sintieron así. Quizás fuera por algo que le pasó o algo que querías, pero no se te dio. Quizás fue algo que hiciste y después te arrepentiste y estabas enojado y frustrado consigo mismo. Hay muchas causas, pero yo me atrevo a decir que muchos, si no todos de nosotros hemos pasado por esto. Hemos sentido este tipo de frustración, de enojo o de dolor que
que nos llena de ganas de gritar. Este salmo a mí me anima tanto porque en ella vemos un momento en la vida de David en que él se sintió así mismito. Y cuando estudiamos el salmo, cuando lo miramos de cerca, vamos a ver cómo David respondió, qué hizo él, hacia dónde fue él, cómo respondió en el momento de frustración. Y vamos a aprender mucho de ella, Dios mediante. Entonces, específicamente vamos a ver 3 cosas en esta mañana. Primero, podemos compartir nuestras cargas y frustraciones con el Señor. Segundo, que es bueno recordar la brevedad de la vida. Y por último, en esta mañana, necesitamos recordarnos de nuestro pecado y poner nuestra esperanza en el Señor. Entonces vamos a lo primero, primer punto en este día. Podemos compartir nuestras cargas y frustraciones con el Señor. Podemos compartir nuestras cargas y frustraciones con el Señor. En los primeros 4 versículos del Salmo nos damos cuenta rápidamente que David estaba muy cargado, estaba dolorido por algo. Pero el Salmo no dice qué es, no especifica qué lo tiene así de cargado. Pero lo que sí sabemos es que él sintió frustración, sintió dolor y él juró que no iba a hablar de lo que le estaba sucediendo, que él iba a guardar su boca, su lengua, mientras él estaba delante de personas que no creían en el Señor. Mientras él estaba delante del impío, él no iba a hablar, no quería comunicar lo que le estaba sucediendo. Entonces se mantuvo callado. ¿Y qué pasó? Mientras se mantuvo callado, vemos que él meditó. Se puso a pensar en lo que le estaba pasando, se puso a reflexionar. Y dice la palabra que mientras más pensó estas cosas, comenzó a causar un fuego dentro de él. Aunque él estaba en silencio y mientras él pensaba en silencio, dice que se enardeció su corazón. ¿Ustedes han visto Looney Tunes en algún momento? El muñequito Looney Tunes. Hay un muñequito ahí que se llama Yosemite Sam, el vaquero que tiene 2 pistolas. Yo me acuerdo de Yosemite Sam porque cuando él se enojaba, ¿te acuerdas lo que pasaba? Se ponía rojo y salía humo por sus orejas. Eso es lo que me hace pensar este salmo. David estaba callado, estaba meditando en todo lo que le estaba sucediendo y poco a poco fue como que vapor salió de su corazón y se tuvo que escapar de su boca. No aguantaba más. Era tanto la emoción que él tenía. Pero esto es lo que no podemos perder de vista. Cuando David llegó a ese punto, que sentía que ya iba a explotar de tanta presión, él fue a donde el Señor. Fue a donde Dios. Versículo 4. Hazme saber, Jehová. Él está hablando, le está orando al Señor. Hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Esto es una oración a Dios. Y lo primero que David le pide al Señor, lo primero que le dice al Señor es que le haga saber cuándo iba a ser su fin. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo estoy de acuerdo con Charles Spurgeon y otro teólogo que fui comparando con diferentes comentarios. Estoy de acuerdo con ellos que básicamente lo que David está diciendo aquí es: Señor, esto está demasiado difícil. Yo no puedo más. ¿Cuánto falta para morirme? Yo prefiero morir que seguir sufriendo. La vida es demasiado corta para pasar por esta miseria. Yo soy muy frágil para tolerar esto para mucho tiempo. Señor, no puedo más. Eso es lo que básicamente le está comunicando aquí. Y yo creo que estaríamos todos de acuerdo, ¿verdad? Que eso no parece a una persona que está llena de esperanza y confianza en el Señor. No, esto suena como una persona que está frustrada. Una persona que se está impaciente, enojado. Pero eso es parte de lo que hace este salmo tan especial y tan lindo. Es porque nos acuerda, Dios nos acuerda por medio de ella,
que no importa cómo nos sentimos, sea frustrado, sea enojado, sea lo que sea que estamos sintiendo, podemos compartirlo con nuestro Dios. Podemos hablarle a Él y llevar estas cargas a Él. Podemos comunicar al Señor lo que realmente está en nuestro corazón, lo que realmente está pasando por nuestras mentes. Ahora, tenemos que notar que David, él tomó cuidado, él fue cuidadoso en no hablar mientras él estaba con impíos, personas que no creían, personas que son inconversos, que no confiaban en el Señor. Él no quiso expresarse delante de esas personas. Él no quería pecar contra el Señor con su lengua frente de otras personas. Lo más seguro en este contexto, David no quería en su frustración decir en voz alta frente de alguien que es inconverso que Dios es el culpable o ay, Dios se olvidó de mí. No quería hablar en frustración y en su frustración pintar al Señor como si el Señor es injusto o como si el Señor no es bueno o como si el Señor es culpable de haberle hecho algo malo. No quería hablar de esa forma antes de las personas, especialmente al inconverso. ¿Tú sabes lo que esto también nos comunica a nosotros? Si él no quería hablar así en público, si él quería honrar al Señor con su palabra, con su lengua, en público ante los demás, él también quiso honrar al Señor en privado. Él también quiso honrar a Dios con su lengua y sus palabras en su meditación. Yo le digo esto porque este salmo nos acuerda, Dios nos acuerda por medio de su palabra hoy, que podemos llevarle nuestras cargas. Podemos hablar de lo que realmente estamos sintiendo, de lo que realmente estamos pensando. Pero mientras vayamos a donde el Señor, lo debemos hacer con reverencia. Lo debemos hacer con respeto, recordándonos que Él es Dios. Él es nuestro Padre que nos ama, pero también es nuestro Padre que es santo, santo, santo. Entonces podemos ir a Él, podemos ser genuinos con el Señor, pero lo debemos hacer siempre tomando en cuenta cómo hablamos, cómo nos expresamos. Queremos siempre honrar a Dios con nuestras lenguas, con nuestras palabras. Pero yo creo que el problema más común no es cómo le hablamos al Señor. Yo creo que para la mayoría de nosotros el problema más común es que simplemente no vamos a donde el Señor. Y una de las razones yo creo que es porque cuando nos sentimos frustrados, cuando estamos enojados con algo que nos está pasando, yo creo que muchas veces nos sentimos culpables. Nos sentimos culpables porque estamos frustrados y pensamos, ay, ¿cómo yo puedo ir a Dios así? Él es tan bueno conmigo, ¿cómo yo voy a ir a donde Él con esta frustración? Yo no quiero quejarme con el Señor, Él merece mejor que eso. Pensamos que Dios no nos quiere escuchar. Pero hermanos, eso no es así. Es lo opuesto. Por eso hay salmos como esto en la palabra, para recordarnos que aún personas como David, personas que amaban al Señor, a veces sentían frustrados. A veces ellos pasaban por momentos así. ¿Y qué hizo él? Fue a donde su Dios. Llevó su carga al Señor. Podemos hacer lo mismo. Van a haber momentos, yo no los tengo que convencer, yo sé que ustedes lo saben. Van a haber momentos en esta vida en que no vamos a entender por qué nos está pasando lo que nos está pasando. No lo vamos a entender y no nos va a gustar. O si no, a nosotros no vamos a entender por qué pasan las cosas a alguien a quien amamos. Esa persona que queremos tanto, ¿por qué ellos están atravesando esa situación? No lo vamos a entender siempre. Las cosas no siempre van a salir como quisiéramos. No vamos a siempre recibir lo que pensamos que debemos recibir. Y como somos humanos frágiles, débiles, nos vamos a frustrar. Nos va a doler. Vamos a sentir dolor. Y cuando eso sucede, hermanos, como David, necesitamos recordarnos, podemos llevar esas cargas, esas frustraciones, esas ansiedades, esas dudas, sea lo que sea, lo podemos llevar al Señor en confianza.
Él quiere escuchar de nosotros. Él quiere que nosotros expresemos lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que hay, lo podemos llevar a Él. Ahora, no creo que es bueno, ¿verdad? No creo que sea útil preguntarle a Dios, ay Señor, ¿cuándo me voy a morir? No creo que eso sea de mucho beneficio. Yo sé que David lo hizo, pero no necesariamente para que nosotros lo hagamos. ¿Te acuerdas? Él estaba hablando en frustración. Y muchas veces queremos orar así, ay Señor, ¿cuándo esto se va a acabar? Dame la fecha y la hora, ¿cuándo esto va a terminar? Dime, ¿cuándo esto va a llegar a su fin? Pero Él es soberano, nosotros no. Y la verdad es, hermanos, que nuestra paz no depende de cuándo termine el problema. Nuestra paz proviene del Señor. Y el Señor lo puede proveer en medio de cualquier problema. El Señor nos puede tranquilizar, nos puede sostener, nos puede llenar de su gracia en medio de cualquier tormenta. Entonces el fin de la tormenta no es la solución, es ir a donde el Señor y dejar que Él nos llene de su presencia, de su amor, de su gracia. Ahí está la solución. Entonces, el hecho que eso está aquí, ese refrán de David, no es para repetirlo, sino de nuevo para recordarnos que lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que realmente está ahí, lo podemos comunicar en confianza al Señor. Cualquier dolor, cualquier miedo, cualquier confusión, cualquier emoción que hay en nuestro corazón, se lo podemos hablar. Y si tú sientes, si tú tienes un pensamiento, hay una voz en tu mente que dice, no, ¿cómo tú le vas a decir eso al Señor? Yo te quiero animar que ya Dios lo sabe. Él lo sabe. Él es omnisciente. Es más, yo me atrevo a apostar que esa voz proviene del enemigo. Porque el enemigo no quiere que vayamos a donde Dios. Él quiere que tratemos de cargar esas cargas en nuestra propia fuerza. Y no podemos. No podemos. Dios ya sabe, hermanos, cómo nos sentimos. En ir a donde Él estamos expresando nuestra confianza en Él. Estamos comunicando que sabemos que Él nos ama, que Él nos recibe por la sangre de Cristo y que confiamos en que Él nos quiere bendecir, que Él nos quiere ayudar, que Él nos quiere preservar. Porque es así, lo quiere hacer. Él quiere que nosotros dependamos de Él. Ahora, antes de seguir, hay otra aplicación ahí que quiero comunicar. En ningún momento vemos en este salmo que David rompió su juramento. Él dijo, ¿verdad?, que él no iba a hablar frente del impío, de que es malvado. Y no vemos algo aquí que dice que lo hizo. Entonces yo creo que él realmente esperó. Él esperó hasta que estaba solo, fuera de la presencia de cualquier persona que no fuera creyente, para entonces comunicar con sus labios en voz alta su frustración, lo que tenía en su corazón. ¿Por qué lo hizo? Bueno, ya hablamos de una razón. Él no quería pecar contra el Señor con su lengua. Pero el otro lado de esa moneda, ¿verdad? La otra razón es porque David no quería darle al impío, al que ya duda de la soberanía de Dios, al que ya duda de la bondad de Dios. Él no le quería dar a esa persona otra razón para justificar su falta de fe y su falta de confianza en el Señor. Tenemos que recordarnos del tipo de hombre que era David. Era un hombre de carácter, era un hombre cuyo corazón era conforme a Dios. Él amaba a Dios. David conocía el carácter de Dios. Esto era un momento de frustración, pero en su corazón David sabía que el Señor estaba en control. En su corazón David sabía que Dios es bueno, que Dios es soberano, que Dios es digno de alabanza siempre, pase lo que pase. Pero también David sabía que el impío no cree esas cosas. El impío realmente no confía en Dios de esa forma. Y en comunicar, en expresarse ante de ellos, él corría el riesgo de darle a ellos otra oportunidad para desconfiar en el Señor o para hablar mal del Señor, para cuestionar la bondad y la soberanía del Señor.
Y algo me dice que David no tenía la fortaleza como para decir, no, mira, yo estoy frustrado, lo que pasa es que estoy frustrado, Dios realmente es bueno, Dios realmente es digno de confianza. ¿Quién tiene fortaleza para hablar así cuando uno está cargado? Entonces, como él no tenía ni la energía ni la capacidad para explicar y testificar, ¿qué decidió hacer? Mantenerse callado. Era mejor no hablar. Era mejor simplemente meditar en silencio que correr el riesgo de hablar de una forma que deshonra a Dios o que puede llevar a otros a cuestionar y deshonrar a Dios. Entonces, una pregunta de aplicación para nosotros. Cuando hablamos de nuestros problemas, cuando hablamos de las cosas que nos están sucediendo, cuando hablamos de la iglesia frente de los demás, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestro tono? ¿Cómo nos estamos comunicando? Cuando hablamos de nuestra vida a los demás y cuando hablamos de las cosas por las cuales estamos atravesando, si un impío, alguien que no es creyente, alguien que no cree en Dios, nos fuera a escuchar, de la forma que estamos hablando, esa persona diría, wow, está pasando por mucho, pero tiene una confianza en el Señor y tiene una fe en el Señor. ¿Seguirían así pensando de esa forma de nosotros? De la manera en que hablamos, de la manera que nos expresamos. Nuestra meta, nuestro deseo, siempre debe ser hablar de que Dios es bueno, de testificar que pase lo que pase en nuestra vida, sabemos que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Él es soberano y que Él es digno de alabanza. Y lo creemos porque entendemos que nosotros no merecemos nada, lo que merecemos es el infierno. Y el mero hecho que Dios nos rescató y nos salvó por medio de su Hijo, ya eso es suficiente para alabarle para toda la eternidad. Pero encima de eso el Señor nos bendice, Él provee para nosotros. Entonces sabemos, el que es creyente, tú sabes en tu corazón que el Señor es digno de alabanza, pase lo que pase. No importa la circunstancia. Y yo creo fuertemente que a pesar de la circunstancia, el Espíritu Santo nos puede ayudar y nos puede capacitar para hablar de una forma en que aunque compartimos con alguien el problema o lo que nos está pasando, podemos decir a la misma vez, pero ¿sabe qué? Dios es bueno. Estoy pasando por esto y es difícil, esto duele, pero déjame hablarte de mi Dios que da paz en medio de las tinieblas. El Espíritu Santo nos puede capacitar a hablar de esa forma. Pero si hay momentos en que sentimos que la carga es tanto, que el dolor es tanto, que no podemos hablar de esa forma, no estamos seguros que podemos hablar de una forma que realmente va a honrar a Dios y que realmente va a testificar de su bondad, hermanos, está bien simplemente callarnos. De hecho, hay mucha sabiduría en saber cuándo hablar y cuándo callar. No hay nada malo en decir, estoy bien, hablamos después, estoy procesando. No hay nada de malo con eso. Es muy sabio hacerlo. No debemos arriesgarnos a hablar de una forma del Señor que no lo honra a Él. Si hay peligro de eso, mejor es el silencio. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces lo más prudente que podemos hacer es no hablar. Entonces, lo que le quiero decir en otras palabras, hermanos, es que vamos siempre a darle a Dios la oportunidad de trabajar en nuestro corazón primero, antes de ir y hablar a los demás. Vamos a darle oportunidad a Dios a ministrarnos, vamos a llevarle a Él nuestra carga, vamos a comunicarle a Él lo que estamos pasando y darle chance a ministrarnos, a animarnos, a consolarnos antes de ir y hablar a otra persona.
Porque si lo que vamos a decir, si nuestras palabras no van a poner en otra persona deseo de conocer más del Señor, o si no va a testificar de lo bueno que es Dios, o que Él es digno de alabanza, aun cuando la vida es difícil, entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener sabiduría y saber cuándo hablar. Y mientras tanto, esperar en Él y descansar en Él. Ahora vemos aquí que una vez David comenzó a hablar, él comenzó a hablar en reflexionar en la brevedad de su vida. Comenzó a pensar en lo corto que es su propia vida. Y en la segunda mitad del versículo 5, el tema como que se voltea un poquitito. Hay un poco de cambio. Entonces esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto: es bueno recordar la brevedad de la vida. Es bueno recordarnos de la brevedad de la vida. Después de meditar sobre lo corto que es su propia vida comparado con la eternidad, David comienza a reflexionar y a meditar sobre la brevedad de la vida en general. Y no sé si se dieron cuenta algunos de ustedes que conocen sus Biblias, el versículo 5 y 6 de este salmo parece literatura de sabiduría, parece mucho a algunos proverbios y parece mucho al libro de Job. Esa literatura es literatura de sabiduría, nos instruye en cómo debemos pensar sobre la vida. Y mira lo que dice David: ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Sila. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. En escribir todo hombre, David está meditando en la realidad de que cualquier hombre, cualquier mujer, sea rico, sea pobre, sea famoso, sea desconocido, sea político, sea civil, no importa quién eres, nadie se puede escapar de la muerte. Nadie. Ahora, para ser específico, ¿verdad?, y detallado, la Biblia sí enseña de que va a haber una generación que no va a morir. No verán la muerte física. Es la generación que va a estar vivo cuando Cristo vuelve. Leemos en 1 Corintios 15, 51 y 52, que esa generación de creyentes que están vivos cuando Cristo vuelve, en vez de morir en ese momento, sus cuerpos serán cambiados en un instante. Van a experimentar un tipo de muerte, pero es muerte a la carne física. No van a morir como nosotros conocemos la muerte. Es cierto, la Biblia enseña eso, pero cuando estudiamos toda la Biblia, cuando vemos lo que enfatiza toda la Biblia, nos damos cuenta, hermanos, que lo que enfatiza la Biblia y lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que esta vida se va en nada. Es corta, es como un vapor. Como vemos en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Es como la grama, que un momento está, en otro momento se fue. Ante la eternidad, nuestra vida es corta. Y como nadie sabe cuándo Cristo va a volver, lo que la palabra nos dice es: mira, vive con la mentalidad, vive siempre entendiendo que la vida es breve. Siempre vive con eso en mente. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a enfocarnos. Eso nos ayuda a recordarnos que debemos aprovechar cada segundo que tenemos en este mundo. Porque en un abrir y cerrar de ojos, ya se va. Recordarnos de la brevedad de la vida es bueno. Nos ayuda a vivir vidas llenas de esperanza, mientras a la vez nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que realmente es prioridad, en lo que realmente es importante. Y parece que David estaba meditando en esto mismo, en el versículo 6. Mira lo que dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Cuán a menudo, hermanos, nosotros nos afanamos por cosas que ni siquiera van a tener un impacto duradero.
Nos afanamos por cosas que son como una sombra. No es permanente, no dura para siempre. Y Él da un ejemplo de esto. Vemos el ejemplo a final del versículo 6, que el hombre amontona riquezas y ni siquiera sabe quién se la va a disfrutar. ¿Por qué pasar la vida tratando de hacerte rico cuando ni siquiera hay garantía que tú te vas a poder disfrutar de esa riqueza? Uno no sabe lo que nos espera mañana. Y uno trabaja toda la vida y ya está viejo, ya quiere disfrutar la riqueza y ahí queda uno. No vale la pena. No vale la pena. Y yo te voy a decir, esto es una aplicación. David usa como ejemplo las riquezas, porque hermanos, el dinero, la forma en que nosotros miramos el dinero, la forma en que nosotros miramos a las riquezas, nuestra generosidad o nuestra falta de generosidad, comunica mucho de nosotros. Cómo nosotros vemos el dinero, cómo tratamos el dinero, hermanos, comunica en qué está nuestra esperanza y confianza. No es coincidencia que David usa la riqueza como ejemplo. Es porque el dinero, más que muchas otras cosas, comunica en qué estamos confiando nosotros. Ahora, quizás algunos están pensando, ¿verdad?, que es un poco extraño que en medio de su frustración, David se pone a meditar en la brevedad de la vida. ¿Por qué pensar en eso cuando estás molesto? ¿Por qué pensar en lo corto que es la vida porque estás frustrado o adolorido? Pero cuando pensamos en esto por un momento, hace mucho sentido. David estaba pasando por algo difícil. De hecho, algunos eruditos piensan que quizás él perdió a un ser querido. Perdió a alguien falleció. ¿Por qué? Porque la muerte nos recuerda a nosotros de lo breve que es la vida. Entonces puede ser cierto, no sabemos, pero la Biblia, el Salmo no lo comunica, no podemos decirlo con certeza. Pero lo que sí sabemos es que él estaba adolorido, que estaba frustrado. Y en el versículo 3 ya vimos, él se puso a meditar en lo que le estaba pasando, él estaba procesando lo que estaba sucediendo, lo más seguro conociendo el carácter de David, él estaba pensando en lo que le estaba sucediendo y lo estaba comparando con la palabra de Dios para tratar de entenderlo y no pudo. Y llegó el momento en que ya estaba como Yosemite Sam y que iba a explotar y fue a donde el Señor. Y él fue a donde el Señor porque él sabía que la vida es muy corta para uno perder el tiempo tratando de hallar paz y gozo y consuelo o perdón o liberación en las cosas temporeras del mundo. Todo que ofrece este mundo es como una sombra. No va a durar, ni tampoco nos puede dar un gozo o una paz que permanece. Hermanos, cuando nosotros, todos los días nosotros vamos a luchar con la tentación de vivir nuestras vidas con una perspectiva terrenal. Todos los días tenemos que luchar contra la tentación de enfocarnos más en las cosas temporeras como nuestra carrera o las riquezas o la fama o el prestigio. Tenemos que luchar en no enfocarnos en esas cosas y sino tratar de acumular riquezas en el cielo, sino enfocarnos en lo que realmente es importante, que es servir al Señor y amar al Señor, evangelizar al que no conoce al Señor, criar a nuestros hijos. Esas cosas son más importantes. Siempre vamos a tener esa lucha. Pero cuando estamos frustrados, cuando estamos en medio de un momento bien difícil o bien doloroso, la tentación de distraernos o de zumbarnos de lleno en el trabajo o en nuestros pasatiempos o en otras cosas temporeras, la tentación de hacer eso en momentos de frustración es más. Es más. Si somos honestos, yo sé que muchos de nosotros podemos recordarnos de un momento cuando nos sentimos adoloridos o frustrados o molestos.
Y en vez de llevar nuestras cargas al Señor en oración, en vez de leer su palabra y meditar cómo Dios quizás quiere usar esto en nuestra vida, nos pusimos a trabajar en algo. Nos dedicamos más al trabajo o sacamos el celular para distraernos. Prendimos el televisor. No queremos pensar en lo que nos duele. No queremos meditar más en las cosas que a veces es difícil. Entonces muchas veces somos tentados a buscar distracciones. A buscar distraernos en las cosas del mundo. Cosas que son temporeras. Cuando hacemos eso, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo porque estamos tratando de hallar paz y consuelo en cosas vanas y temporeras que no nos las puede dar. Es como tratar de poner una curita sobre una herida de bala. Eso no va a ayudar. Eso no es la solución. Por eso recordarnos de la brevedad de la vida es importante, es bueno, porque en los momentos difíciles, cuando estamos adoloridos, no debemos perder de vista a quién debemos ir. Tenemos y debemos ir al Señor. Tratar de distraernos, tratar de entretenernos en las cosas del mundo es perder el tiempo. Ir a Dios, llevar nuestras cargas a Él, darle la oportunidad a Él a ministrarnos y a consolarnos por medio de su Espíritu Santo. Ahí hallamos sanidad. Ahí hallamos paz, ahí hallamos consuelo. Y hermanos, lo lindo es que el Señor a todos sus hijos nos ha dado una invitación abierta. Siempre, en cualquier momento podemos ir a donde Él. Él siempre está disponible, siempre está dispuesto. Él simplemente está esperando que nosotros nos recordemos que Él es el único que realmente nos puede perdonar, que nos puede consolar, que nos puede rescatar. Pero Él siempre está con los brazos abiertos. Ahora, eso dicho, aunque Dios nos consuele, eso no quiere decir que Él vaya a quitar o cambiar nuestras circunstancias. Yo no me voy a parar aquí y no te voy a decir que si tú vas a Dios, tú vas a ser sanado. O que si tú vas a Dios en oración, tu vida va a cambiar y todo te va a salir bien. La Biblia no enseña eso. Este mismo Salmo no enseña eso. El Señor no siempre cambia nuestras circunstancias, pero cuando vamos a donde Él, hermanos, Él puede obrar en nuestro corazón. Él nos ayuda, Él nos ministra, Él nos da la capacidad y la gracia para poder decir como Job: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre de Dios. Eso sí Él lo puede hacer, siempre, si vayamos a donde Él. Este salmo no termina con David diciendo que su vida ha cambiado y que todo está mejor. Así no termina el salmo. El versículo 13 termina con él pidiendo al Señor básicamente que le quite, que le saque de nuevo de esta miseria, que Dios le demuestre misericordia. Suena un poco como el versículo 4. Es como si él está diciendo de nuevo, él termina el salmo diciendo: la vida es muy corta para no sonreír. Este dolor, este sufrimiento, esta frustración, por favor, quítamelo, Señor. Eso no suena como alguien que se salió de la situación. Eso sí suena como alguien que está buscando y descansando en Dios en medio de ella. Y yo te puedo asegurar que el Señor preservó a David en medio de ella. Y eso nos lleva al último punto en esta mañana. El último punto. Necesitamos recordarnos de nuestro pecado y poner nuestra esperanza en el Señor. Necesitamos recordarnos de nuestro pecado y poner nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. En este salmo no se habla de un pecado específico, pero vemos en el versículo 8 que David reconocía de que él era pecador. Y es posible que su dolor, lo que él estaba atravesando, fue por algún pecado en su vida. De nuevo, no lo sabemos, el Salmo no especifica. Pero al menos sí sabemos que David sabía, él se recordaba de que él
era pecador, que Él era capaz de pecar contra el Señor y que Él era capaz de pecar aún delante de otras personas, con su lengua. Así abre el Salmo. Él sabía que era capaz en su humanidad de hablar como si Dios es el culpable y si Dios es malo por todo lo que le está sucediendo. Entonces Él entendía que no era un hombre sin pecado, Él no era un hombre perfecto que no merece ser disciplinado nunca. No. Hubiera sido un error Él pensar y actuar como si Dios es injusto porque Él está pasando por un momento difícil en su vida. Dios siempre es justo. Dios siempre es bueno. Nosotros los humanos somos imperfectos, somos pecadores y mientras estamos en este cuerpo de carne, siempre vamos a necesitar ser disciplinados. La disciplina, hermanos, no es algo malo. Nosotros escuchamos disciplina y como que ¡ay! Pero lo que comunica la disciplina, lo que quiere decir disciplina es que todavía a nosotros nos falta crecer. Todavía a nosotros nos falta aprender y crecer y madurar. Por eso necesitamos ser disciplinados. Proverbios 3, 11, 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. La disciplina, hermanos, es un acto de amor de parte del Señor, porque lo que nos comunica es que nos ama tanto que Él no nos quiere dejar ahí envuelto en nuestro pecado. Él no nos quiere dejar como un creyente inmaduro. Él quiere seguir obrando y trabajando en nosotros para que podamos seguir creciendo en fe y en confianza. No siempre es malo. Y también aquí vemos un recordatorio de que a veces, no siempre, pero a veces hay una conexión, hay una correlación entre el pecado en nuestras vidas y nuestras circunstancias. El pecado siempre conlleva con ella consecuencias. Siempre. ¿Robas algo? Te van a llevar a la cárcel. Fácil. Haces trampa en un examen y se dan cuenta, te botan de la clase, saca jefe o te botan de la escuela. El pecado tiene consecuencias. Pero también, por el pecado en nuestras vidas, a veces el Señor nos disciplina. Y el Señor nos disciplina porque quiere que nosotros nos arrepentimos y que dejemos de pecar. En el versículo 11 vemos un ejemplo de esto. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. A veces nuestras circunstancias son como son porque el Señor nos está disciplinando. El Señor nos quiere enseñar algo. Entonces, una aplicación muy obvia aquí, ¿verdad? Es que si tú eres cristiano, primero quiero hablarle a los cristianos, si eres creyente, tu fe está en Cristo, tú sabes que Él es tu Señor y tu Salvador, que Él te redimió de tu pecado, que Él te liberó y sin embargo estás envuelto en un pecado en tu vida, estás pecando de una forma constante y estás entrapado, estás encadenado. Arrepiéntete. Acuérdate que tu Dios te ama, arrepiéntete. Puede ser que el Señor esté permitiendo cosas difíciles en tu vida o que el Señor no te está dando cosas que tú quisieras como forma de disciplina. Y una vez más, Dios disciplina porque nos ama. Te disciplina porque te ama. Te ama demasiado como para dejarte en tu pecado. Te ama demasiado para darte algo que vaya a quitar tu mirada de Él. Él no quiere darte algo si Él sabe que lo que va a hacer es alejarte de Él. Por eso el Señor a veces no nos da las cosas que quisiéramos. Es por amor, es porque Él sabe lo que más nos conviene. Pero el Señor también quiere que nosotros le demos a Él la gloria y la honra que Él merece. Nuestro pecado no solamente ofende al Señor, pero también da mal testimonio.
David estaba consciente de que las personas estaban mirándolo en el versículo 8. Él sabía que lo estaban vigilando. Él no quería darle a ellos una oportunidad para hablar mal de él o hablar mal del Señor por su pecado. Entonces, hermanos, si el Señor en esta mañana, si el Espíritu Santo en esta mañana te está convenciendo, te está redarguyendo por algún pecado en tu vida, dale gracias a Dios y arrepiéntete. Y vuelve a tu Señor, pídele perdón y acuérdate que ya en Cristo fuiste perdonado. Ya Él murió por ese pecado. Ya Él sufrió la consecuencia de ese pecado. Él sufrió la ira de Dios para que tú no la tengas que sufrir. Arrepiéntete y dale gloria a Dios porque eres perdonado en Cristo. Pero arrepiéntete. Ahora, quizás algunos de ustedes están pasando por algo difícil y no ves ningún pecado en tu vida, no crees que hay algo en tu vida que estás haciendo que es pecaminoso como para causar la circunstancia. Si eso es así, pues mira, está bien. Pero sé humilde y como vemos aquí, sé humilde y recuérdate, si eres capaz de pecado. Y a veces nuestro pecado nos ciega a nuestro pecado. Vamos a ser humildes. Puede ser que el Señor esté permitiendo las cosas por lo cual estás pasando porque Él quiere que veas algo en tu corazón que aún tú no has visto. Él quiere sacar a la luz algo en ti. Él está usando esto para llevarte a sus pies, para que busque de su presencia, para entonces revelarte esas cosas en tu vida. Y claro, también es posible que estamos pasando por algo difícil y no tiene nada que ver con pecado. Nada. No tiene nada que ver con algún pecado intencional o algún pecado escondido en nuestro corazón. Hermanos, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Solamente por vivir en esta tierra vamos a pasar por momentos difíciles. Por vivir en un mundo caído, vamos a ser afectados no por nuestras decisiones solamente, sino también por las decisiones pecaminosas de los demás. La enfermedad puede caer sobre cualquiera en cualquier momento. Pero Primera de Pedro, capítulo 1, nos acuerda que el Señor utiliza las tribulaciones y las dificultades para pulir nuestra fe. Él lo utiliza para probar que nuestra fe es genuina. Él utiliza las tribulaciones para ayudarnos a crecer y madurar. Y así cuando nosotros vamos creciendo y madurando, el Señor recibe más gloria y más honra por medio de nuestras vidas. Y claro, ¿por qué el Señor utiliza tribulaciones? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué tiene que pulir nuestra fe? Porque somos pecadores. Porque necesitamos crecer, necesitamos madurar. Y Dios utiliza las circunstancias a veces para ayudarnos. Son difíciles, son dolorosas, pero las utiliza para formarnos. Y si somos tentados, hermanos, en algún momento dado a pensar que el Señor es cruel, si somos tentados a pensar que Él no está siendo justo, necesitamos recordarnos que la meta de Dios para nuestras vidas no es nuestra comodidad. La meta de Dios para nuestras vidas es nuestra santificación. Esta semana leí esto de un pastor, se llama Mark Feather. Lo dijo de esta forma, me encantó. Dios valora que nosotros seamos más como Cristo, más que nuestra comodidad. La meta de Dios en cada uno de nosotros es hacernos a la imagen y semejanza de su Hijo. Y a veces eso implica tribulación. A veces eso implica incomodidad. Ahora nosotros podemos saber eso, ¿verdad? Intelectualmente podemos entenderlo, podemos saberlo, podemos creerlo. Pero eso no siempre hace que el sufrimiento sea fácil. Lo podemos saber, Dios está en control, Él es bueno, pero aún esto duele, esto está difícil.
¿Cómo podemos perseverar? ¿Cómo podemos seguir adelante? Lo sabemos, pero no siempre lo sentimos. Pues mira, hermanos, Dios en su gracia nos ayuda a perseverar. Y aquí vemos cómo. ¿Qué hizo David en medio de su frustración? ¿Qué hizo David en medio de su dolor? Él no trató de buscar paz ni consolación en las cosas del mundo. David no se puso a ver Netflix para olvidarse de sus penas. Él no salió con sus amistades para emborracharse, para olvidarse de sus penas. ¿Qué hizo David? Puso su esperanza en el Señor. Puso su mirada, su confianza y su esperanza en el Señor. En esta sección, esta última parte del Salmo, en el versículo 7 y también al final, 12 y 13, comienza y termina señalándonos cómo David pone su esperanza en Dios, pone su esperanza en el Señor. Él no va a esperar en ninguna otra cosa y él sabe que solo Dios puede darle la paz que él tanto deseaba. Esa paz solamente Dios la puede dar. Y vean en el versículo 9 como una vez más él dice que se va a callar. ¿Te acuerdas? Él intentó callarse y se cayó, pero llegó el punto que se explotó. Pero aquí vemos en el versículo 9 que él se va a callar y él se puede mantener callado. ¿Por qué? Porque cuando puso su esperanza en el Señor y cuando se recordó que Dios es soberano y que Dios está en control de todas las cosas, ahí halló paz, ahí halló descanso, ahí él pudo entender, mira, me puedo callar tranquilo y me puedo quedar tranquilo porque Dios está en control. Él se acordó de que su esperanza estaba en el Rey soberano del universo. Y cuando nuestra esperanza está en el Rey soberano del universo, hermanos, ahí hallamos descanso. Ahí hallamos paz en medio de las tinieblas. Poder llevar nuestras cargas y nuestras frustraciones a Dios es una bendición, es un privilegio. El Señor no pretende que nosotros tratemos de padecer las cosas difíciles de esta vida en nuestras propias fuerzas. Él está ahí listo, pendiente para abrazarnos, para consolarnos, para bendecirnos y para ayudarnos. Y también nos da una iglesia, una familia que anda ahí al lado de nosotros para animarnos día tras día. El Señor no nos llama a tratar de perseverar en nuestras propias fuerzas. Gloria a Dios, Él nos da su gracia. Pero necesitamos siempre poner nuestra mira en su Hijo y siempre vivir con nuestra esperanza en Él. Y podemos tener esperanza en Él porque Él envió su Hijo que ya venció al pecado, que ya venció a la muerte. Él conquistó y venció a Satanás ya por nosotros. Por eso tenemos esperanza, porque en Él ya somos victoriosos. Y cualquier sufrimiento que pasamos en esta vida, comparado con la eternidad, es como un momento nada más. Cuando pensamos en la brevedad de la vida, comparados con la eternidad, hermanos, cualquier tribulación es temporero. Vale la pena si lo que quiere decir es que vamos a tener una eternidad en la presencia de Dios. No hay comparación. Por eso debemos poner nuestra esperanza en Él. Ahora, antes de poder hacer eso, tienes que poner tu esperanza en Cristo como Señor y Salvador. Si me estás escuchando en esta mañana y tú no eres cristiano, tú no has confiado en Cristo para tu salvación, no te has arrepentido de tus pecados y no estás poniendo tu esperanza en Jesucristo para salvarte, ahí tienes que comenzar. Ahí tienes que poner tu esperanza primeramente, porque mientras sigues en tu pecado, eres enemigo de Dios. Estás bajo la ira del Padre en el cielo. Y mientras estás bajo su ira, mientras eres su enemigo, lo que te espera es la condenación en el infierno. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. La paga del pecado es la
muerte. Es la separación eterna de Dios. Y no hay nada que tú, ni que yo, ni que nadie pueda hacer para salvarse a sí mismo. Por eso el Señor envió a su Hijo a morir en una cruz. Pero hay esperanza. Si reconoces que Cristo es el Hijo de Dios, si crees que Él vino y vivió una vida sin pecado, que Él murió en la cruz por tus pecados, que Él sufrió la ira del Padre para que tú no la tengas que sufrir, y que Él venció la muerte y se levantó de la tumba al tercer día, si tú crees ese evangelio, puedes ser salvo. No porque lo mereces, sino porque Cristo lo mereció por ti. Y mientras tu esperanza está en Él, puedes tener la certeza que pase lo que pase en esta vida, es solamente un momento comparado con la eternidad ante Dios. Es solamente un momento temporero comparado con lo que vamos a disfrutar cuando estamos delante de nuestro Señor. Nuestra única esperanza de salvación es Cristo. Y si pones tu esperanza en Él, hoy puedes ser salvo. Y hoy puedes ver a tus dificultades, tus frustraciones con más esperanza. Porque eso no es la última palabra. La última palabra la tiene nuestro Rey. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por el recordatorio que podemos poner nuestra confianza en ti, porque eres un Dios digno de confianza, Señor. Puedes hacer ver a cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier tribulación, Señor, como algo que sí podemos tolerar, sí podemos sobrellevarlo, porque tú estás con nosotros. Gracias.